Yo lo que quería ser pintor, pero vivía metido en la dispersión, en la necesidad de trabajar en los proyectos editoriales, haciendo diseño, como freelance, hasta que un día rompí con todo eso, me fui a la pintura, me dio un sitio en la vida, eso es lo que yo creo, la oportunidad de poderme desarrollar en un camino que era mío, propio, que no imitaba a otras personas y que pensaba que me podía ganar un lugar con eso. De hecho, pues mi satisfacción es haber podido vivir de lo que más me gusta hacer, que ha sido toda la pintura y todo lo que va alrededor. Me acerco esencialmente de una manera intuitiva, de una manera espontánea a la pintura. Creo que es la forma de acercarme natural, porque la reflexión, todos los conocimientos que se puedan tener previamente, pueden llegar a ser incluso un obstáculo, que nos van a impedir desarrollar nuestra creatividad. Esa es mi manera de abordarlo. Primero que nada, lo que hago es escoger un tema. Después de escoger un tema abierto de preferencia, que me permita derivarlo hacia otras cosas o que haya muchas asociaciones, que no sea cerrado, y después poner límites técnicos y conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? En los técnicos, pues definir los formatos, en qué tamaños voy a trabajar, o solo voy a trabajar en un formato, con qué materiales, con qué formas. Ya que tengo esto definido, pues solo es cuestión de meterse a la práctica. El trabajo creativo para mí siempre tiene que haber una sorpresa, un estímulo de ir hacia algo que está desconocido y moverse por ese territorio de una manera diferente a lo que nos dicen que tenemos que hacer. Es un planteamiento que no es académico, pero es mi manera de pintar. Me gusta trabajar esencialmente con óleo, con acrílico, pero también las técnicas mixtas. Soy muy experimental en mi trabajo, incorporo cosas de bulto, de repente puedo pegar un guante o puedo encontrar algo que me encuentro, arenas, cera, resinas, tintas. Las tintas son una maravilla. Me gusta explorar también en el terreno de los materiales. Ellos hablan también por sí mismos. El silencio, yo prefiero el silencio. Y el silencio en todos los sentidos, para hablar, para dejar de hablar, y para la cuestión de la música, pues prefiero no trabajar con música. Cuando yo nací, me fueron a inscribir al registro civil y mi familia me quería poner Jordi Boldó. Al llegar, como estaba proscrito el catalán, estaba prohibido poner nombres en catalán, el juez obligó a mi familia a que me pusieran Jorge. Y me pusieron Jorge y Jorge Juan, pues que se llame Jorge Juan. Pero en mi casa me dijeron desde pequeño toda mi vida, oye, esto no es tu nombre, eso no es lo que nosotros queríamos para ti. Tú te llamas Jordi y queremos que respetes tu nombre. Llegamos de España refugiados a la Ciudad de México cuando yo tenía apenas 3 meses de nacido. Entonces mis recuerdos no son propios, sino es un poquito lo que me contaron mis mayores. Llegaron después de 10 años de posguerra, porque el franquismo se había instalado en España y ellos pertenecían a la parte roja, de la parte socialista, y pues eran perseguidos políticos. Lograron llegar aquí porque consiguieron un permiso, lo tramitaron otros familiares que habían llegado antes. Llegamos al puerto de Veracruz, nos fueron a recoger la familia y nos instalamos en la colonia Roma, en la calle de Insurgentes, esquina con Aguascalientes, donde yo viví hasta los 13 años con mis abuelos. Llegamos mi madre, mis abuelos maternos y mi tío, hermano de mi madre. Pero yo llego a Ediciones Era
porque me hice amigo de Neus Espressate cuando yo tenía 18 años, nos conocimos. Y a los 19 años que tuve que buscar trabajo, pues yo se lo fui a pedir a Neus: oye, Neus, ¿no tienes alguna chamba para mí? Y me dijo, pues bueno, ven a la imprenta, necesitamos un repartidor. Yo en ese tiempo tenía una pequeña motocicleta. Me dijo, mira, precisamente lo que queremos es una persona que distribuya nuestros libros en toda la Ciudad de México. Me dio la chamba. Al día siguiente, recuerdo que era el 22 de marzo de 1969, yo ya estaba trabajando en él, apoyado por Neus Espressate desde el primer día. Me amarraba cajas en el cuerpo, ponía aparte atrás una y otras cajas aquí, y cruzaba la ciudad desde Ermita, Iztapalapa hasta el centro, a todas las librerías, llevaba libros, regresaba por otros, y esa fue mi primera chamba en Ediciones Era. Llevaba los libros, no solo de Era, sino que también llevaba el catálogo de Siglo XXI y Mortis. Eran 3 editoriales que eran muy aliadas, eran amigos. Con el tiempo, pues trabajando con Neus, pues cerca, pegado a la editorial, estaba Imprenta Madero. Conocí a Vicente, porque también era socio, y a Sorín, ya saben que Era es el nombre, la sociedad que tenían ellos 3. Y pensaron que yo tenía que prosperar y me pasaron a trabajar a la imprenta. Yo tenía ya conocimientos por mi abuelo de lo que era la imprenta, sabía bastantes cosas. Entonces rápido entendí lo que querían que hiciera y me pusieron como encargado de la tipografía, de la formación de páginas. Por la confianza que me tuvo Neus Espressate, me mandó de viaje por toda América Latina y a Nueva York a distribuir sus libros. Yo iba con un paquetito de libros por toda Sudamérica, iba a Centroamérica, Sudamérica y a Nueva York. Aproveché para ver mucha pintura, sobre todo en Nueva York, empecé a ver cosas. Pero estuve ahí esos años y eso los considero mi universidad, el lugar donde aprendí. Mi abuelo tenía el oficio en España como un buen impresor, tipógrafo reconocido, que era también mi campo de niño donde yo jugaba con los plomos, con los linotipos, con las cajas. Crecí en una imprenta con mi abuelo. Eso fue quizá una de mis primeras aproximaciones a la cuestión creativa. Mi madre quiso, porque veníamos de familia de impresores, honrar un poco a mi abuelo y le puso el nombre de Joan Boldó y Climent precisamente para que la editorial fuera eso. Y yo, con mi experiencia en Madero, me declararon director artístico, entonces me encargaba yo de hacer las portadas y los diseños gráficos de nuestra editorial. Fue una editorial que en su momento se conoció, pero no prosperó la editorial porque tuvimos poca cabeza para la administración y debemos de reconocerlo. Los libros los distribuíamos románticamente con todas las librerías y a la hora de cobrar nadie nos pagaba. Después del 68, del movimiento 68, había tanta agitación que yo tenía muchos amigos que estuvieron involucrados y yo también estuve participando con ellos y pensaba que para salvar a México y para salvar al mundo había que estudiar algunas ciencias políticas o economía. Entré a estudiar la carrera de economía paralelamente cuando estaba en Madero. No aguanté más de 2 años, me di cuenta que no era lo mío. Pero en ese momento yo no lo tenía tan claro y entonces regresé a la pintura. Entre mis multichambas, para poder sobrevivir, yo vendía mis primeros pininos grabaditos y dibujos y cositas que hacía en el Bazar del Sábado, en San Ángel, en la plaza de San Jacinto. Yo iba todos los sábados ahí a montar mis caballetes y vendíamos y tenía mis ingresos. Un día apareció por ahí la directora de la Galería Chimalistac y me dijo, oye, ¿no te gustaría exponer? Vamos a tener una colectiva. A mí me pareció una oportunidad y esa fue mi primera exposición en la Galería Chimalistac. Empecé como pintor figurativo, hacía ilustraciones,
muy naif, debo reconocerlo, y no es porque tenga nada contra la pintura naif, hay pintores naif espectaculares, ¿no? Pero no era lo mío. Yo había visto ya mucho el informalismo europeo. En mis viajes a Estados Unidos había visto a todos los expresionistas abstractos norteamericanos y yo quería pintar como ellos, yo quería hacer cosas de esa manera. Me interesaba mucho más la mancha, la textura, el material, el incorporar otros elementos. Me sentía mucho más libre. Creo que el concepto de libertad es el que me guió hacia la pintura abstracta. Eso, también la ironía, porque dentro de las cosas que yo he pintado siempre hay un elemento irónico. La gente me toma, creo, demasiado en serio, yo los dejo que lo crean, pero en el fondo hago cosas un poquito irreverentes, atrevidas, siempre he hecho eso. Pero mi relación con Esther me llevó a exponer en la Galería San Ángel. Ahí ya me volé un poquito y me ilusioné muchísimo y preparé una extensa serie sobre máquinas, en la que yo creo que habré pintado 25, 30 cuadros, naif, figurativos, no realistas, pero sí figurativos. Y de ahí para adelante me planteé el concepto de serie, porque es la primera serie que desarrollé. No era una serie abstracta, pero en sí había el rigor de haber seleccionado formatos, de poner límites, de poner un tema, y empecé a desarrollar eso. Vi que mis colegas y los maestros trabajaban en serie. También hablé con ellos cómo determinaban esa cuestión de la serie. Me permite profundizar muchísimo más en un tema y agotar todas las posibilidades que se pueda dentro de una colección, a crear colecciones. Durante el proceso de la serie, uno va viendo que hay cosas que se aproximan a ciertos patrones y otras que se van alejando. Entonces, una misma serie te marca el camino para las próximas series. Esa serie fue la primera que se... Pero todavía no había roto yo con la figuración y con el dibujo y un poco la decoración. El trabajo de diseñar también me determinaba muchísimo mi pintura. Soy libre en el momento de que me planteo saltar a la abstracción. Eso me da una estructura, una libertad. Puedo desarrollar mi ironía, puedo ser intuitivo y nadie se va a ofender. Soy libre de hacer lo que me dé la gana. El rigor que le exige, yo no me imagino lo que ha de ser un pintor realista, en el que tienen que copiar la realidad e incluso exagerarla. Bueno, tiene su mérito. En el fondo también es pintura, pero a mí lo que me interesa es un poquito esa actitud más infantil, más primigenia, más natural, más de las cavernas, regresar un poco a lo que es precivilizatorio. No complicármela tanto. Es un poquito como aniñarse el alma para poder hacer otra expresión. Esto es un poquito un ejercicio también para olvidarnos de que es necesario siempre explicar las cosas con palabras. La palabra tiene su valor para explicar la pintura, pero la pintura habla por sí misma. Exigirle a la pintura abstracta una explicación a veces es un poco forzado. Se puede hacer, y se puede hacer con poesía y con una prosa muy buena, pero yo creo que hay que respetar el trabajo de esa manera y aproximarse sin ningún prejuicio. Lo que pasa es que todo el mundo quiere entender
y siempre son los mismos comentarios. No, pero es muy fácil, yo tengo mi hijo que tiene 5 años, lo puede hacer, o mi perro también sabe hacer esas cosas así muy chuscas, pero hay detrás todo un planteamiento también. Yo estoy obligado siempre a poner en palabras escritas lo que estoy haciendo en la pintura, porque sí me habían escrito algunas crónicas en los periódicos, pero nunca me gustaba lo que decían de mí. Entonces dije, no, yo voy a escribir primero yo, y después que escriba el que quiera, pero yo tengo que explicar. Y me puse como norma cada serie escribir yo sobre mi propio trabajo. De hecho, lo sigo haciendo. Todas las series que yo he escrito, que he pintado, que creo que son como 35 o 40, van presentadas por mí mismo. Y después todos los que han querido comentar o opinar, los críticos, pues bienvenidos. En este libro de la memoria de las cosas están todos mis textos y todos los textos que acompañan de otros colegas mi pintura. La gente necesita actualmente conceptos para todo, tenerlo claro desde un principio, tener el manual. Entonces se acaba la poética porque al mismo tiempo todas esas explicaciones, por teóricas o bien escritas, no dejan de ser subjetivas. La gente tiene prejuicios con la pintura abstracta porque no la entiende, porque lo que quiere ver son formas reconocibles, quiere ver una representación, algo que él pueda decir que lo entiende, que no queda como un ignorante. Y entonces abusan los que tienen el poder de la palabra. No necesariamente tendría que ser así. Pienso que podríamos regresar a privilegiar la mirada por encima de todo antes que la explicación. Definitivamente hay uno, Lewis Carroll, y el libro es Alicia en el País de las Maravillas. Incluso la serie más extensa que yo he pintado se llama Alicia en el País, la realidad de las cosas o Alicia en el País de las Maravillas. Quizá porque reúne muchas cosas con las que me identifico, que es el pensamiento lógico, la ironía, la fantasía, un desquiciamiento pero creativo que se identifica mucho con esa irreverencia. Es un libro mágico, e incluso con mis alumnos los hacía yo pintar sobre el tema y a veces se enojaban por la obsesión que siempre me generó ese libro. Si tuviera que escoger alguna serie que me representara, yo escogería dos. Una es Traslaciones y la otra serie es La realidad de las cosas o Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque son las primeras series en las que me atrevo más a hablar de mí mismo. Las otras estoy hablando de cosas abstractas, lejanas de mí, pero en esto empiezo a repasar mi memoria, mi historia, estoy un poquito más metido en lo que yo he vivido. Es un díptico que lo expuse toda esa serie, que se llamaba Lo contrario de las cosas, creo que así es. Esa pieza está pintada sobre planchas de offset. Por mi trabajo en la imprenta, cuando tronó la editorial que ya hemos platicado, cuando la tuvimos que cerrar, pues sobraron un montón de láminas de offset que no sabía qué hacer con ellas. Los utilicé como soporte y pinté sobre ellas. En la Galería Pecanins, que fueron mis galeristas de toda la vida hasta que cerró la galería. Ellas, precisamente, las Pecanins, son las que me convencieron de entrar a pago en especie. Eso fue a finales de los 80, a principios de los 90, mediados a más tardar. No recuerdo, esa pieza debe ser del 96 o 97, por ahí. Ellas fueron las que me hablaron por primera vez. Oye, que en México se pueden pagar los impuestos con tu obra. Me pareció sorprendente que yo supiera en ninguna parte, y sigo sin saberlo, creo que en ninguna parte del mundo se pueden pagar los impuestos los artistas con su trabajo. Desde el momento en que podía pagar,
pues me acerqué a la Secretaría de Hacienda, que estaba ahí en la calle Hidalgo, me llevaron las galeristas Pecanins, ya me tocaba inscribirme y me apunté. Me enteré muy bien cómo era e incluso después me dediqué a promover este esquema con mis colegas para que se apuntaran, me parecía excelente. Revelaciones profanas. Bueno, esta serie surge de aquellas cosas que se nos aparecen a los que nos dedicamos a este trabajo, pero que no son religiosas, son profanas. O sea, para nosotros son una iluminación. Puede ser una fachada de una casa, la parte de atrás de un camión, un árbol o cualquier cosa. Son verdaderas revelaciones. A otros se les aparece la Virgen, o se les aparecen los santos, y bueno, a mí se me aparecen las cuestiones muy profanas, pero que me inspiran a seguir pintando. Lo contrario de las cosas. Esa pieza creo que tuvo una mención honorífica en el Museo de Arte Moderno en un concurso del Johnny Walker. Me gusta mandar los cuadros que además no solo los avale yo porque a mí me gustan, sino que hayan tenido alguna distinción. Reforzar esa cosa, porque sé que con el tiempo ustedes están haciendo una buena colección y le están dando toda la dignidad que se merece. Algunos decían, pero pues, ¿cómo te metes en eso? ¿Por qué quieres que ahora paguemos impuestos si no pagamos nada? Decía, es que ustedes no tienen una perspectiva a futuro, no ven que eso va a ser una colección importante, como ya lo es ahora. Yo me di cuenta pronto que iban a ser una colección importante. Incluso siempre les digo, manden lo mejor que tengan, porque algunos dicen, no, pues voy a pagar, pues qué más me da, pues les doy cualquier cuadro. Y algunos lo hacen, pero no saben que hay una comisión que revisa la obra y dice, esto te lo acepto, esto no te lo acepto, no me tomes el pelo. Hay que mandarlo mejor porque además están garantizando que su obra sea expuesta, sea catalogada. A mí me han hecho libros, me han invitado a exposiciones, ahora tengo una exposición en San Luis sobre mi trabajo. En fin, soy un defensor y un promotor del pago en especie. Eso me lo planteé algunas veces, entrar todavía a la Esmeralda o a San Carlos. Lo que pasa es que yo ya había expuesto, ya llevaba una carrera, había expuesto en distintos lugares de provincia y eso me trajo un trabajo. Me invitaron en la Universidad Autónoma de Querétaro a ser maestro de la academia para dar esa materia de taller de producción en el 8º semestre de la carrera. Y realmente pienso que entré a la escuela como maestro porque para mí enseñar es aprender. Y aprendía junto con los alumnos. Nos proponíamos, sobre todo, hacer exposiciones, empezar a pintar. Les transmitía, creo que esencialmente, la pasión por lo que estaba yo haciendo y los contagiaba. Fue una etapa muy productiva para mí y sobre todo muy formativa. O sea, era un maestro aprendiz. Yo a mis alumnos, pues lo que siempre les recomiendo que traten de encontrar ese camino que es el suyo. Yo encontré que no estén copiando qué es lo que están haciendo los demás. Pues qué te importa, tú haz tu camino. Actualmente todos quieren hacer lo que están haciendo los demás. Son esclavos de la moda y tienen que estar repitiendo las mismas recetas, los mismos discursos. Tenemos en este camino de elegir el arte la posibilidad de ser otros, de ser lo que nosotros queramos. Por eso el concepto de libertad para mí es tan importante. Ahorita estoy un poquito más desconectado de lo que están haciendo los jóvenes, porque como hablábamos hace un momento, hay una ruptura un poquito fuerte de generación, en la que no hay una comunicación de mi generación con la generación que viene abajo. A mí me interesa lo que están haciendo los jóvenes, siempre me ha interesado y siempre me va a interesar, pero creo que a los jóvenes no les interesa lo que hicimos los mayores, que también tienen razón. Por algo ha habido rupturas, hasta el movimiento de ruptura rompió con lo que había antes, con el muralismo, y ya sabemos toda esa historia, ¿no? Soy Jordi Boldó, me autonombro pintor, y les agradezco que hayan visto esta entrevista. Muchas gracias. ¿Cuál es su ciudad favorita? Nueva York. ¿Cuál es su comida predilecta? La mexicana.
¿Cuál es su género musical o músico preferido? Ahí estamos en el silencio. ¿Cuál es su libro o escritor preferido? Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuál es su color favorito? Para vestir, el azul. Para comer, no, el azul no. Y para lo demás, no sé. ¿Y cuál es su pasatiempo que más disfruta? El fútbol.